Dios les bendiga. En el día de hoy queremos compartirles nuevamente una palabra que el Señor ha estado ministrando a nuestros corazones, y a esta palabra le pusimos por título Mi preocupación versus la realidad. Y la cita bíblica que vamos a estar leyendo, la porción bíblica, se encuentra en Marcos 16 del 1 al 4 y dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién iban a ungir? A Jesús, porque es en el proceso cuando Jesús muere y lo llevan a la tumba, y Jesús en este momento pues está en la tumba. Y ellas compraron las especias para ir a la tumba a ungir a Jesús. Y dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y lo primero que vemos, ¿verdad?, cuando leemos el versículo, es esta pregunta que dicen estas mujeres, que es: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esta era la preocupación que las mujeres tenían mientras iban de camino a ungir a Jesús. ¿Cuál era la misión que ellas mismas tenían? La misión que ellas se habían propuesto era: nosotros vamos a ir y vamos a ir a la tumba donde está Jesús, vamos a ir al sepulcro y vamos a ir a ungirle. Pero la preocupación era que había una piedra que tapaba el sepulcro, había una piedra que las separaba a ellas del cuerpo de Jesús. Entonces, la preocupación de ellas era: ¿cómo nosotros vamos a poder mover esa piedra? ¿Y por qué, verdad, esa piedra se encontraba allí? Primeramente, en las tumbas judías se ponían una piedra a la entrada del sepulcro para no permitir, ¿verdad?, la entrada a animales salvajes, o para que no se robaran los cuerpos, y para que el olor, ¿verdad?, de los cuerpos en descomposición pues no afectaran a las personas. Y en el caso de Jesús, no era que simplemente había una piedra a la entrada del sepulcro, era que a esa piedra la habían sellado, la habían ajustado, y no tan solo eso, sino que habían puesto guardas a la entrada del sepulcro, guardias que rotaban cada 3 horas para mantenerlos alertas. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús muere, Jesús había dicho, ¿verdad?, pues que al tercer día iba a resucitar, y los romanos no creían que al tercer día Jesús iba a resucitar. Por lo tanto, ellos dijeron: pues no tan solo vamos a colocar la piedra a la entrada del sepulcro, sino que también vamos a asegurarnos bien de que esa piedra no haya forma de moverla, para que los discípulos no vengan, se roben el cuerpo y después proclamen que Jesús ha resucitado. Este era el pensamiento que tenían los romanos. Por esa razón ellos aseguraron tanto esa piedra. Y cuando vemos esto, entonces la preocupación que esas mujeres tenían realmente parece justificable, porque no tan solo era una piedra grande, no era una piedra normal, era una piedra grande, pero estaba bien asegurada, estaba sellada y estaba protegida por unos guardias. Entonces, su preocupación era: ¿cómo nosotros vamos a poder mover esa piedra? ¿Va a haber alguien que nos ayude a mover esa piedra? Inclusive, ellas, yo creo que no estaban ni siquiera seguras si se le iba a permitir acercarse al sepulcro, porque, como dije, habían guardias para que nadie pudiera acercarse al sepulcro. O sea, que ellas iban con una misión, pero su preocupación era: ¿podremos lograr ungir el cuerpo de Jesús? ¿Podremos mover la piedra? ¿Habrá alguien que nos ayude a remover esa piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando hablamos de preocupación, ¿verdad?, hablamos de un sentimiento que produce intranquilidad, produce temor, produce angustia o inquietud. Y también dice que cuando preocupamos a una persona, dice que es interesar a alguien de modo que le sea difícil admitir o pensar en otras cosas. Por lo tanto, estas mujeres estaban preocupadas porque no sabían cómo iban a remover la piedra, y a lo mejor eso era todo lo que se encontraba en sus mentes en ese momento, y no les daba, ¿verdad?, espacio para pensar en algunas cosas. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros mismos. Estamos tan preocupados con nuestras cosas
que a lo mejor no nos pueden medir a veces ni siquiera los pensamientos de cómo podemos resolver el problema, porque estamos tan preocupados que no podemos pensar en más nada. Y a lo mejor estas mujeres iban por el camino tan enfocadas en quién va a remover la piedra, que a lo mejor, ¿verdad?, ellas pudieron haber ido por el camino adorando al Señor, pidiéndole al Señor que Él fuera y la ayudara a cumplir la misión que tenía, que a lo mejor sí lo hicieron. Pero en el versículo solo se habla, ¿verdad?, de esa pregunta que ellas se hicieron en ese momento, de quién nos removerá la piedra. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en nuestra preocupación que nos olvidamos de hacer cosas que realmente son más productivas que el estarnos preocupando, porque el estarnos preocupando nos quita el tiempo de hacer cosas que realmente valen la pena. Y vamos, ¿verdad?, ahora para qué simbolizaba la piedra. En el caso de ella, la piedra era un obstáculo, era un impedimento, porque ellas se habían propuesto la misión de nosotros vamos a ir y vamos a ungir a Jesús. A pesar de que pareciera imposible, esa era la misión que ellas tenían. ¿Y cuál era el impedimento? Ellas ni siquiera estaban pensando en los guardias que estaban a la entrada del sepulcro. Ellas simplemente estaban pensando en cómo vamos a remover la piedra. Y ellas querían ungir a Jesús, ungir su cuerpo, pero la piedra estaba entre ellas y el cuerpo de Jesús. Y ahora, ¿verdad?, vamos a la segunda parte. Ya vimos su preocupación, ya vimos, ¿verdad?, lo que significaba la piedra para ella, que era eso que no las permitía avanzar a cumplir el propósito y la misión, ¿verdad?, por el cual ellas iban. Era algo que se interponía en su camino. Y ahora vamos a la segunda parte. Luego que ellas se hicieron esa pregunta, vamos a lo que ocurrió después y en lo siguiente. Dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y verdad, aquí vemos cómo su preocupación en este momento dado, a pesar de que sí podría haber estado justificada, porque realmente era una piedra bien grande y era mucho trabajo el que se necesitaba para poder mover esa piedra, que estaba asegurada, pero vemos cómo su preocupación no iba de acuerdo a la realidad, que fue lo que ellas se encontraron en ese lugar. Entonces muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas y cuando llegamos a los lugares nos encontramos con que, wow, yo vine todo el camino con temor, con ansiedad, preocupado porque no sabía lo que me iba a encontrar, porque pensaba que iba a suceder algo de esta forma, y cuando llegamos nos damos cuenta de, wow, yo me pude haber disfrutado del camino que venía de allá hasta acá, pero lo pasé todo el tiempo preocupándome, lo pasé todo el tiempo enfocado en mis temores, en mi duda, en la ansiedad. Pero cuando vine a ver, nada de lo que yo temía sucedió, nada por lo que yo me preocupaba fue lo que sucedió. Y este fue el caso de las mujeres. Ellas venían preocupadas, ellas venían ansiosas porque no sabían cómo iban a remover la piedra. Pero cuando llegaron, ya la piedra estaba removida. Ellas ni siquiera tuvieron que decir, ah, pues mira, podemos usar esto para removerla, o podemos llamar a fulano para que nos remuevan la piedra. No, porque ya la piedra había sido removida. Y ¿verdad? Cuando hablamos de la realidad, dice que la realidad es la verdad, es lo que ocurre verdaderamente. Así que su preocupación les estaba, ¿verdad?, presentando una duda, un obstáculo que ellas creían que era lo que se iba a enfrentar, pero la realidad fue lo que ocurrió realmente. ¿Y qué fue lo que ocurrió realmente? Que cuando ellas llegaron ya no estaba la piedra estorbando su camino, ya no había piedra que las detenía, que las detuviera, ¿verdad?, de entrar al sepulcro donde se encontraba el cuerpo de Jesús. Que sabemos, ¿verdad?, que en este caso pues no se encontraba el cuerpo porque ya Jesús había resucitado, que eso lo vamos a estar viendo más adelante. Y ¿verdad?, otra pregunta. Y dice, entonces, si ellas no removieron la piedra porque no la tuvieron que remover, porque ya la piedra estaba removida, entonces, ¿quién removió la piedra? Y aquí, ¿verdad?, les voy a pedir que me acompañen a Mateo 28, del 1 al 2. Y dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó
sobre ella. Así que vemos que lo que les causaba preocupación a ella, realmente para Dios no era una preocupación. Porque ¿qué estaba haciendo el Señor? Mientras ellas venían preocupándose, mientras ellas venían ansiosas por la piedra, el Señor, ¿verdad? Dice que el ángel le estaba descendiendo, hubo un terremoto, se movió la piedra, porque el ángel del Señor movió la piedra, la removió, y dice que se sentó sobre la piedra. O sea que ya el ángel del Señor estaba descansando sobre la piedra, que ya estaba movida, y ellas venían por el camino. Pero ¿y cómo vamos a remover la piedra? Y ya la piedra había sido removida, ya el ángel del Señor había bajado y había removido la piedra. Y verdad, los guardias, tan pronto, ¿verdad?, sucedió todo esto, pues sabemos que los guardias salieron huyendo y fueron y lo contaron. Y ahí pues es otra historia. Pero volviendo acá, ¿por qué el ángel movió la piedra? ¿Acaso fue por la pregunta de las mujeres de quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a remover la piedra? Pues número uno, ¿por qué removió la piedra? Y la removió para que pudieran ver, no solamente ellas, sino todos, que Jesús había resucitado. Ellas iban con la misión de ungir el cuerpo muerto de Jesús. Pero cuando ellas entraron, ellas iban con la mentalidad de me voy a encontrar un cuerpo muerto que tengo que ungir. Pero cuando se encontraron, la realidad era que no tan solo no había un cuerpo muerto, sino que se encontraron con vida, porque Jesús había resucitado. Ya no había muerte, ahora había vida. Así que no tan solo las cosas no salieron como ellas pensaban una sola vez, sino que 2 veces las cosas no estaban saliendo como ellas pensaban. Y la realidad de lo que estaba ocurriendo en ese lugar trastornó toda la mentalidad y toda la preocupación y todas las dudas con las que ellas venían. Porque, número uno, se preocuparon por la piedra, no había piedra que remover. Y número 2, venían a ungir un cuerpo muerto, no había cuerpo muerto para ungir. Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores había resucitado. Ya en ese lugar no había muerte, sino había vida. Ya no había un obstáculo que las detuviera a ellas de entrar hacia ese lugar donde el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, había estado. Sino que ahora ellas podían entrar y ver claramente que el Señor había resucitado. Ahora ellas podían entrar libremente y ver el milagro que el Señor había hecho. Y pasamos ahora al segundo punto, que dice: independientemente de la preocupación de ellas, la piedra iba a ser removida. Ellas tenían esa preocupación de quién nos removerá la piedra, pero ya estaba establecido que al tercer día la piedra iba a ser removida, que al tercer día quien fuera que pasara por el sepulcro de Jesús ya no iba a encontrar ninguna piedra, que al tercer día el ángel del Señor descendería, removería la piedra y se sentaría sobre ella. Así que independientemente ellas se preocuparan o no, independientemente ellas fueran a ungir el cuerpo del Señor o no, fuera quien fuera, se iba a encontrar con la realidad de que ya no había piedra en el medio, de que ya no había piedra para que los pudiera detener de ver lo que en realidad había ocurrido en ese sepulcro. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que el Señor se levantó, que Jesús resucitó de entre los muertos para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Así que, nuevamente, ellas fueron y pensaban que se iban a encontrar con una piedra, no se la encontraron. Pensaban que se iban a encontrar con el cuerpo de Jesús muerto y se encontraron con que ya en ese lugar había vida. Seguía siendo un sepulcro, pero ya no estaba el cuerpo muerto porque había resucitado. Y en este día, ¿verdad?, yo te quiero preguntar, hacer la siguiente pregunta: ¿por qué te estás preocupando? ¿Cuál es tu preocupación? Y número 1, ¿verdad?, lo que te preocupa va de acuerdo a la realidad. Muchas veces nos preocupamos por cosas que creemos que van a suceder y estamos en nuestra mente planificando, ¿verdad?, estas acciones, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a responder si nos preguntan tal cosa, cómo vamos a reaccionar, ¿verdad?, si sucede esto que ya nosotros estamos planificando en nuestra mente, y nos creamos unas películas y nos creamos unos escenarios en nuestra mente y vivimos ansiosos, vivimos con temores, vivimos con duda, vivimos con una preocupación constante por algo que puede suceder,
pero que nosotros ni siquiera sabemos si es lo que va a suceder o no. Y muchas veces cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que eso que nos preocupaba, que eso que nos estuvo, ¿verdad?, quitando el tiempo, muchas veces no era la realidad a lo que nos íbamos a enfrentar. Entonces, ¿qué hizo esa preocupación? ¿Qué hizo esa duda? ¿Qué hizo esa ansiedad? Realmente, ¿verdad?, desaprovechamos el tiempo de hacer cosas productivas por estar preocupándonos, por vivir una vida en ansiedad, por vivir una vida con dudas, con temores. Y número 2, lo que te preocupa, lo puedes resolver en este momento. Muchas veces nos estamos preocupando por cosas que a lo mejor sí es algo por lo que estamos pasando en ese momento, a lo mejor sí es una realidad que estamos viviendo, es una situación difícil por lo que estamos atravesando y es cierto que nos preocupa, es cierto que nos causa ansiedad, pero hay cosas que no podemos manejar, o resolver en ese momento y necesitamos esperar, ¿verdad?, a consultar con un doctor, a consultar, ¿verdad?, con alguna otra persona o buscar otras opciones para poder llegar a una conclusión, para poder resolver ese problema. Entonces muchas veces eso es lo que sucede, nos preocupamos por cosas que no está en nuestras manos el poder resolver en ese momento. Y podemos aprovechar ese tiempo para, en vez de preocuparnos, poder entregar todo en las manos del Señor y poder decirle: ¿sabes qué, Señor? Voy a cambiar mi preocupación por adoración, voy a cambiar mi preocupación por alabanza. Yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer. Yo no tengo cómo resolverlo en este momento, pero yo sé que tú sí puedes resolverlo y que tú sabes cómo, ¿verdad?, resolver este problema y dejar todo en las manos del Señor. Y muchas veces somos como estas mujeres, vamos por la vida preocupándonos, tenemos algo que hacer y tenemos una misión que cumplir, pero vamos todo el camino preocupándonos, ansiosos, con temores, con dudas, porque no sabemos lo que nos espera, porque no sabemos, ¿verdad?, qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Pero la realidad muchas veces es diferente a nuestra preocupación. Lo que ocurre verdaderamente en esos lugares o en las circunstancias, ¿verdad?, que nosotros nos vamos a enfrentar, muchas veces no es lo que nos estamos imaginando. Y en este día yo te invito, ¿verdad?, a que tomemos la decisión de cambiar nuestra preocupación, dejar todo en las manos del Señor y decir: ¿sabes qué? Realmente yo voy a invertir mi tiempo en las cosas que realmente valen la pena invertirlo. Yo voy a invertir mi tiempo en adorar al Señor. Yo voy a invertir mi tiempo en alegrarme en el Padre, en deleitarme en el Señor, en buscarlo en la intimidad, en leer su palabra, en conocer más de Él. Yo voy a invertir mi tiempo en aquel, ¿verdad?, que yo sé que es capaz de hacer lo que yo no puedo hacer, que es capaz, ¿verdad?, de enfrentarse a las situaciones que a lo mejor yo no me puedo enfrentar y es capaz de trastornar eso, ¿verdad?, que yo estoy imaginando que en mi mente, cuando nosotros venimos a ver, nada de lo que nosotros pensamos es lo que ocurre, sino que el plan de Dios, independientemente de nuestras preocupaciones, es lo que se va a cumplir, independientemente de tus temores, independientemente de tus dudas, el plan de Dios es lo que prevalece, el plan de Dios es lo que permanece. Así que no nos preocupemos, ¿verdad?, por aquellas cosas que están fuera de nuestro control. No nos preocupemos dice, ¿verdad?, hay un versículo que dice que no nos preocupemos por el día de mañana, por qué comer, por qué vestir, porque el Señor es el que cuida de nosotros. Y en este versículo, pues eso es lo que pudimos ver. Ellas tenían una preocupación, pero el Señor ya se había adelantado. Ellas tenían una preocupación, pero independientemente de su preocupación, lo que el Señor iba a hacer, lo iba a hacer. Independientemente, ¿verdad?, de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros temamos, por lo que nosotros nos preocupemos, lo que el Señor va a hacer, lo va a hacer. Lo que el Señor tiene planificado para tu vida, lo va a cumplir. Lo que el Señor tiene planificado, ¿verdad?, para tu futuro, así va a ser. Y en esta hora, ¿verdad?, los invitamos a adorar con nosotros, con esta alabanza que se llama Milagroso, para adorar y exaltar, ¿verdad?, a ese Señor y a ese Dios que, independientemente de lo que nosotros pensemos, independientemente de lo que nosotros hagamos, lo que prevalece es su verdad, lo que permanece es lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que vamos a adorarle en esta hora.
confiados, seguros, sabiendo, Padre Santo, que tu plan y tu propósito, Señor Padre Santo, se hará, Señor Padre, no importa las preocupaciones que nosotros podamos tener, Señor, porque todo obra para bien para aquellos quienes confían y aman al Señor, Padre. Gracias te damos, Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.